Esto no es un comedor social, sal de aquí. El chillido del gerente Víctor Coleman cortó el bullicio de la costosa sala. Los vasos temblaron, cabezas giradas hacia la puerta. En el umbral estaba una mujer baja, de piel oscura, de unos 76 años, vestida con una bata de señora de la limpieza de color gris descolorida y con un trapeador metido en el cinturón. Ella levantó la barbilla. «Vine a cenar», dijo tranquilamente. Víctor bloqueó el camino. «El restaurante está a 2 cuadras de aquí. Aquí están cenando socios comerciales y huele a cloro». La mujer miró a su alrededor y vio los candelabros brillantes, pero no quedó impresionada. «Tu sumiller mantiene el Cabernet del 98 demasiado cerca de la cocina. 6 grados de exceso de calor y el ramo morirá». Los invitados quedaron boquiabiertos. Solo un experto podía hablar de temperaturas del vino, pero Víctor apretó los dientes. ¿Seguridad? Antes de que los matones pudieran acercarse, la mujer sacó una tarjeta en relieve del Lionsgate Club. Señora Mildred Langston, mesa 3, 1900. El reloj de bronce dio las 19:05. ¿Está libre aún la mesa?, preguntó ella. Silencio. Finalmente, la camarera Emily Carter entregó el menú y extendió la mano. «Sígame, señora». El camino a través del salón se convirtió en un corredor triunfal. Todas las mesas quedaron en silencio cuando Mildred pasó. Víctor le susurró a Emily: «En cuanto traigas los platos, la cuenta llegará enseguida». Ella es una impostora. Emily miró hacia abajo, pero no respondió. El abogado George Hart y la corredora Belinda Clark ya estaban sentados a la mesa. Se animaron cuando vieron a la señora de la limpieza, pero la tarjeta de Lionsgate les hizo sonreír. Mildred se quitó los guantes y se enderezó. «Pido disculpas por la demora. Tráfico en la Quinta Avenida». El abogado le cedió su asiento. Víctor la observó mientras pedía una ensalada, pero pidió que le reemplazaran el aderezo con yuzu y piñones. Demasiado confiada para una señora de la limpieza. En la cocina, el chef Devon Price estaba furioso. «Si esta señora arruina la noche de nuestros tasadores, los inversores me cortarán en cubos». Mientras tanto, en el salón, Mildred habló sobre el desarrollo del vecindario y la protección de las pequeñas empresas. El abogado escuchó, haciendo girar su anillo de Yale. A Víctor se le ocurrió una jugada: humillarla públicamente. Se acercó con la cuenta. «Su tarjeta ha sido rechazada», dijo en voz alta. Mildred sacó con calma la tarjeta metálica de Langston Trust. La terminal parpadeó. «Aprobado». Los presentes en la sala se miraron entre sí. «Parece que el banco confía en mí», señaló. «La historia está cobrando impulso. Comparte desde donde nos ves y suscríbete». Víctor se puso pálido, pero no iba a dar marcha atrás. El código de vestimenta no permite uniformes de servicio. «Por favor, cámbiate de ropa o vete». Mildred suspiró. El punto 3 de su código permite vestimenta informal de negocios. «Mi empresa compró esta bata durante la reconstrucción de su restaurante». El susurro rodó como una ola. Víctor sintió que el suelo se le escapaba debajo de los pies. Luego, la inspectora de salud, Gina Russell, se acercó a la mesa. «Señora Langston, recibí su solicitud de inspección no programada. Listo para empezar». Víctor se dio cuenta. La noche sería larga. Víctor intentó recomponerse. «Inspector, hay un malentendido. Todo está bien con nosotros». «Lo comprobaremos», respondió Gina con calma. Ella revisó su tableta. «Comencemos con el registro de temperatura del refrigerador». Devon, al oír la palabra revista, corrió a la cocina para poner en orden los termómetros. En el corazón del restaurante se estaba gestando el pánico. Las reservas de ostras se conservaban a temperatura ambiente. En el comedor, Mildred se embarcó en una conversación sobre ética corporativa. El orgullo de una institución no se mide por el precio de sus lámparas, sino por cómo trata a quienes considera invisibles, se dijo, y sus palabras pesaron como plomo en la conciencia de cada camarero. Belinda se atrevió a preguntar: «Disculpe, pero ¿quién es usted realmente?». Mildred tomó un sorbo de agua. Solía fregar los pisos en la biblioteca pública de Harlem. Ahora dirijo el Langston Trust, una fundación que financia infraestructura en zonas pobres.
Su restaurante recibió un préstamo preferencial para su reconstrucción utilizando mi garantía personal. Al mismo tiempo, quería entender exactamente qué estaba apoyando. Un poco más tarde, el ayudante del cocinero corrió a la mesa. «Señora, su ensalada está lista». El chef supervisó personalmente la receta. Ella asintió y agregó: «Dígale al chef que si elimina los mariscos Ocean Pure del menú, duplicaré la línea de crédito». El asistente palideció y salió corriendo. Detrás del tabique, Devon desplegó el contrato y encontró la firma de Mildred como principal inversora en el programa Fresh Harbor de la ciudad. Se sentía como un estudiante de una escuela culinaria frente a un examinador. Mientras tanto, Víctor estaba luchando con los documentos. La inspectora Gina descubrió que el registro de temperatura estaba retroactivo. Las sanciones amenazaban con grandes multas y cierre temporal. «Señora Langston», susurró, «quizá quiera retirar su queja». «No fui yo quien presentó la denuncia», respondió. «El contrato me obliga a reaccionar si la calidad del servicio disminuye. Usted mismo provocó la inspección al humillar al huésped sin motivo». El abogado George intervino. «Víctor, te recomiendo que limites el daño, pide disculpas públicamente y cumple con todas las órdenes». De lo contrario, el Consejo de Inversores podría reconsiderar su posición. En ese momento las puertas se abrieron y el banquero canoso, Richard Doyle, presidente del sindicato de acreedores del restaurante, entró en la habitación. Se acercó directamente a Mildred y le estrechó la mano. «Me alegro de verte, querida». «¿Has organizado otra auditoría? Solo estoy recordándole a la gente que el dinero ama la limpieza», sonrió. El banquero miró a Víctor. «Tuviste 8 semanas para poner la casa en orden. Cada queja de la señora Langston duplica la tasa de interés. Esta es la cláusula 7 del contrato de préstamo». Las mejillas del gerente se sonrojaron. «Pero ella está provocando. Vino en uniforme». «La apariencia no afecta el derecho al respeto del cliente», espetó el banquero. Gina enumeró las infracciones: ostras sin hielo, certificados de linóleo vencidos. Richard anotó las multas. Víctor se dio cuenta de que estaba perdiendo poder. Se volvió hacia Emily. «Haz algo. Ella destruirá tu oportunidad de tener una carrera». Emily miró a Mildred y de repente se dio cuenta de que tenía más miedo de decepcionar a esta mujer que a su jefe. «Lo haré yo», susurró y se dirigió al mostrador para reemplazar las ostras con queso fresco. Mildred se puso de pie y se dirigió a toda la sala. «Solo haré una pregunta. Si un hombre se presentara aquí sin documentos, sin corbata de camarero, sin tarjetas de visita, pero con el sueño de una vida mejor para su barrio, ¿le encontrarían un lugar?». Reinaba el silencio. Alguien bajó la mirada. Alguien asintió como si estuviera de acuerdo por primera vez. El jefe Devon salió limpiándose las manos. «Señora Langston, la cocina está lista para firmar un nuevo contrato de compras. Nos disculpamos por el incumplimiento de las normas». «Maravilloso», respondió ella. «Luego la cena continuará como corresponde. Víctor, únete a nosotros. Te resultará útil saber cómo los fondos de riesgo evalúan los riesgos reputacionales». El gerente se sentó como un estudiante que toma una lección adicional. Los invitados, observando, se sintieron un poco mareados. En una hora, la desconocida había puesto patas arriba la idea del poder sin levantar la voz ni una sola vez. La ensalada resultó impecable. El yuzu y el cedro enfatizaron el amargor de los microvegetales. Mildred elogió. «Estudié con un chef japonés en Kioto», admitió Devon. «Me alegro que lo hayas notado». Ella asintió. «El talento es una moneda rara, pero sin principios resulta más barato». La frase quedó suspendida en el aire como una cúpula sobre un altar. El postre se sirvió más tarde de lo habitual, porque la cocina estaba reescribiendo recetas febrilmente. Mientras tanto, una nueva escena se estaba desarrollando en la mesa. Mildred presentaba los planes para el proyecto Harlem Green Line, un corredor verde que conectaría escuelas, clínicas y mercados en el norte de Manhattan con senderos para bicicletas seguros. «La inversión se amortizará en 6 años», explicó, moviendo el lápiz. «Menos gasto en medicina de urgencia, más paseos, crecimiento de pequeños cafés. La ciudad necesita una red, no joyas aisladas». Belinda se animó. «Puedo atraer promotores sin pagar impuestos sobre la renta si me das influencia».
Mildred sonrió. Estoy de acuerdo, siempre que el 10% de los apartamentos se destinen al alquiler social. A sus espaldas, Víctor hojeaba nerviosamente el menú de gastos. Su atención se centró en las líneas servicio de la deuda. Los números crecían después de cada comentario del inspector. Se dio cuenta de que el final estaba más cerca de lo que parecía. El secretario del fondo de inversión le entregó un sobre. Suspensión temporal del director. Decisión del consejo. Víctor abrió el sobre. La mano se volvió gris. Su lugar fue ocupado por Emily Carter en funciones. Volvió a su contraria a encontrarse con la mirada de Mildred. No había ira en ella, solo una súplica cansada para que el mundo fuera honesto. Emily notó que la expresión del gerente se encogió y se acercó. «No lo sabía», susurró. «Lo siento». «No te disculpes», susurró. «Oh, simplemente haz lo mejor que yo». En ese momento el banquero Richard levantó su copa. «Propongo un brindis para personas que pueden aprender». Incluso los cocineros en la puerta se unieron al coro. El postre, una fina pera caramelizada con crema de lavanda, se sirvió en porcelana fría e inmaculada. Mildred lo probó, asintió a Devon y dijo en voz baja: «Hace 5 años, esta esencia de lavanda costaba 1/3 del precio porque se cultivaba violando los derechos de los inmigrantes. ¿Ha realizado una auditoría de proveedores?» «Empezaré hoy», respondió con sinceridad. «Recuerda, la conciencia tranquila da sabor a un plato». Devon sonrió por primera vez esa noche. El abogado George sacó los documentos. «Mildred, la junta directiva de la fundación ha aprobado por unanimidad tu candidatura a la presidencia de la línea verde de Harlem. ¿Te gustaría firmar?» Ella tomó el bolígrafo, pero miró primero a Emily. «¿Cuántos empleados de cocina cobran menos del salario mínimo?» 12, respondió el pasante. Revisé la lista mientras esperábamos el postre. Mildred le devolvió el bolígrafo a George. «Lo firmaré después de que me presenten el plan de igualación salarial». Richard golpeó la mesa con la palma de la mano. «Por eso invertimos en personas, no en mármol». «Víctor, anótalo. La política salarial está cambiando inmediatamente». El exgerente enderezó los hombros. «Sí, señor». Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Por primera vez, la gente sintió que la velada sería testigo de sus futuras decisiones y no de las curiosas columnas de la prensa sensacionalista. La inspectora Gina regresó de la cocina. «Se están corrigiendo las infracciones. Los refrigeradores se han actualizado según los estándares. Acepto de antemano. Firmaré el protocolo final en 1 mes». Mildred me dio las gracias. «No tengo intención de cerrar un lugar donde trabaja buena gente. La tarea es recordar que un control elevado exige una conciencia elevada». La sala quedó en silencio. Incluso el piano dejó de tocar sus cuerdas. Palabras tan simples como la sal cambiaron el rumbo de la conversación de una vez por todas. Emily miró su reloj. Se acercaba a la medianoche. Recogió los platos vacíos y sintió que los platos parecían más ligeros. El peso de la humillación de la noche se había disuelto. Mildred se levantó y caminó por el restaurante hablando con los lavaplatos, los comerciantes y las señoras de la limpieza. Ella hizo preguntas sobre horarios, pago de vacaciones, seguros. Lo escribí en un pequeño cuaderno de cuero. Uno de los cocineros, un cubano llamado Luis, dijo: «Durante 10 años ningún inversionista ha entrado en la cocina. Solo gente de televisión y críticos. La gente de la televisión entretiene al espectador», respondió Mildred. «Invierto en el sueño tranquilo de tus hijos». Cuando Mildred regresó a la mesa, Víctor ya estaba recogiendo sus pertenencias personales. Se detuvo frente a ella. «No puedo justificarme», dijo en voz baja. «Pero déjame hacerte una pregunta. ¿Por qué viniste hoy?» «Porque ayer rechazaron a un trabajador de la estación», respondió. «Tenía las botas sucias después de su turno. Me enteré de esto por mi conductor. La prueba de madurez del restaurante ya debería haber pasado. Y reprobé el examen. Para eso están los exámenes, para aprender», dijo Mildred. «Puedes hacer una pasantía con Emily si lo deseas. Limpiar la habitación es una buena manera de escuchar las conversaciones de los clientes, solo que esta vez escucha para comprender, no para juzgar». Él asintió, impresionado por la inesperada gentileza. En la mesa de al lado, una señora mayor con perlas se dio la vuelta. «Señora Langston, soy la presidenta de la Fundación de Museos Históricos».
Nuestras reuniones a veces olvidan a las personas para quienes fueron creadas. ¿Le gustaría venir a darnos una conferencia? Con mucho gusto, respondió Mildred. Solo asegúrese de que haya personal de seguridad y limpieza en el pasillo. Sus opiniones serán las más valiosas. De nuevo, un susurro de admiración, pero sin la arrogancia anterior. Finalmente, Richard anunció: los contratos están listos. La línea verde de Harlem se inaugurará en 3 meses. Se han seleccionado los promotores para las reformas y se dará prioridad a la producción local de materiales de construcción. Belinda agregó: y la reputación de Marquis & Finch se transformará en un símbolo de negocio responsable. Mildred levantó un vaso de agua en lugar de vino. Entonces brindemos por el hecho de que todo hombre merece un lugar en la mesa si viene con manos honestas. El vaso tintineó. Los invitados sonreían de forma diferente, no por costumbre. Devon trajo una caja con nuevos menús. Se actualizaron los nombres de los platos. Ahora cada uno apunta a su origen: Rogers Farm, Allegro Garden, transparencia a primera vista. Mildred lo ojeó y asintió con satisfacción. Mientras tanto, Emily solicitó una subvención de Rising Hands. Al enterarse de que su candidatura había sido aprobada por el propio presidente de la fundación, la niña rompió a llorar en el lavabo. Louis, el chef, le estrechó la mano. Ve a Londres y brindaremos por ti cuando abras tu propio restaurante. Ella sonrió entre lágrimas. A medianoche el salón estaba vacío. Mildred salió por el pasillo de servicio con el personal. La calle olía a ozono. Una tormenta se estaba formando sobre la ciudad. Emily lo alcanzó. «¿Necesitas un paraguas?» «Gracias», respondió Mildred, desplegando un sencillo paraguas de plástico. «Pero me gusta la lluvia. Elimina el polvo del cristal para que puedas ver mejor por la mañana». Caminaron en silencio durante 2 cuadras, donde los esperaba un taxi negro. En la puerta, Mildred le entregó a la niña una bata. «Quédate con esto». Nos recuerda que los héroes visten el uniforme de lo invisible. Emily apretó la tela contra su pecho. «No te defraudaré». El taxi se puso en marcha. A través del cristal, Mildred observó las vías del tranvía vacías. Sus pensamientos regresaron a la biblioteca, donde cuando era adolescente había examinado archivos de planos del metro para encontrar la ruta a la universidad para aquellos que no podían pagar el autobús. Ella cerró los ojos. Me vino a la mente un mentor. Recuerda, Millie, el hierro más fuerte es un objetivo común. Los labios se torcieron en una débil sonrisa. A esa hora, en la oficina del banco, Richard Doyle estaba redactando un comunicado de prensa sobre el nuevo Código de Ética de los Socios, que entró en vigor inmediatamente. La bolsa online aún no había abierto, pero él sabía que las acciones del holding subirían. No por el papel, sino por la confianza. En el sótano del restaurante, Víctor estaba rellenando un formulario de pasantía. Junto a él había jóvenes lavaplatos. Les entregó hojas de papel y ayudó a traducir las palabras ética del trabajo al español y al criollo. Devon armó un menú con productos de la granja a la mesa, pensando que 40 horas de servicio comunitario le darían la oportunidad de enseñar cocina a niños en una universidad de la ciudad. Todos en su lugar oyeron un trueno lejano, un presagio de cambio. A la mañana siguiente, el New York Ledger publicó en su página 4: la inversora filántropa Mildred Langston realizó una auditoría secreta del restaurante Marquis & Finch. El resultado es una nueva política de suministro sostenible. Ni una línea sobre escándalos, solo una lista de reformas que han entrado en vigor. Los lectores se desplazaron por la página y asintieron. Un buen ejemplo. El periódico no causó sensación, creó una crónica. En Wall Street, los analistas notaron un descenso del riesgo de prácticas poco éticas y las calificaciones crediticias de las empresas vinculadas a Langston Trust aumentaron. En Harlem, los trabajadores desplegaron la primera pancarta que decía Green Line comienza aquí. De las 300 solicitudes de subcontratos, 150 pertenecían a empresarios locales. Una semana después, Mildred entró en la sala de servicio del restaurante. Nadie la reconoció al principio. El elegante traje fue reemplazado por una túnica raída, pero su postura siguió siendo la misma. El trapeador ya no era necesario. En lugar de eso, llevaba una carpeta con planes de capacitación, un curso para gerentes llamado Ver lo Invisible.
Víctor, con uniforme de personal de servicio, ya había preparado el proyector. ¿Empezamos?, preguntó ella. Él asintió. Un maestro es mejor que un error que tú mismo corrigiste. Y la lección comenzó antes de que el restaurante abriera sus puertas al primer huésped del nuevo día. El sol de junio salió sobre Manhattan, reflejándose en el vidrio de una estación de tren ligero recién excavada. La cinta de Harlem Green Line se cortó ceremoniosamente en la plataforma, donde se habían reunido escolares, médicos y músicos. Sobre el arco colgaba un cartel: Estación Mildred Langston, puerta de entrada al norte. El ayuntamiento no organizó fuegos artificiales. La ceremonia se mantuvo íntima. Arquitectos, líderes sindicales y representantes de pequeñas empresas se reunieron en el podio. En la primera fila se encuentra el equipo de Marquis & Finch, vistiendo chaquetas idénticas de color gris azulado con el lema bordado: el respeto se sirve. Emily, ahora la gerente, sostuvo el micrófono. Hace un año era pasante y tenía miedo de arruinar las cosas, dijo a la multitud. Hoy no estoy menos preocupado, pero por un motivo diferente. Tengo miedo de olvidarme de agradecer a todos los que hicieron posible esta línea. Enumeró a los agricultores, ingenieros y cocineros de Zero Waste que usaron todas sus verduras no vendidas para proporcionar ensaladas gratis en la escuela del otro lado de la calle. La gente aplaudió. Mildred se acercó al micrófono para aplaudir. Llevaba una túnica gris sobre una chaqueta formal, como recordatorio de que el símbolo era más importante que el vestido. Amigos, no me gustan los discursos largos, comenzó. Las carreteras, por supuesto, conectan barrios, pero su valor no está en los rieles. El valor es que hoy se reunieron. Constructores junto a profesores, camareros junto a banqueros. Somos más fuertes en una columna. Ella miró a Víctor, que estaba detrás de los trabajadores con cascos naranjas. Él asintió. En un año había completado todos los cursos, organizado la primera discusión sindical de horarios en la historia del restaurante y ahora dirigía el departamento de responsabilidad corporativa de la cadena, que había crecido a 3 sucursales. Quiero que esta estación sea una puerta no al centro, sino al futuro, continuó Mildred. Un futuro donde vean a quienes llegan al gimnasio oliendo a cloro y a quienes huelen a sudor de construcción. Todos sois igualmente importantes. Se dirigió a la mesa con los documentos. Un acuerdo para un nuevo fondo de becas para las hijas e hijos de los trabajadores de servicios públicos. Ella firmó primero, se lo pasó a Emily, luego al alcalde, que esperaba en fila como un colegial ante la pizarra. Después de la ceremonia, Mildred descendió a la plataforma. El vapor que salía de las rejillas de ventilación olía a frescura de hormigón húmedo. Se sentó en un banco observando a la primera pareja de adolescentes andar en sus nuevas bicicletas, el regalo de Green Line, a las escuelas. Quedó muy bonito, sonó una voz familiar. El banquero Richard se sentó a su lado y costó incluso menos de lo que temía. Porque una estimación honesta siempre es más rentable que los sobornos, respondió. Él se rió. Eres incurable. ¿Qué sigue? Norte del Bronx. Allí planeo lanzar un programa de mercado híbrido, agricultores más rincones, para estudiantes de botánica. Encontraremos el dinero, aseguró Richard. A partir de hoy te firmarán cualquier cosa. El tren entró en la estación en silencio. Las puertas se abrieron. Una enfermera tailandesa estaba ayudando a una madre con un cochecito a entrar y unos chicos en camisetas estaban cediendo sus asientos a una pareja de ancianos. El cuadro que Mildred había pintado una vez solo con palabras ahora se movía ante sus ojos. Emily se acercó. Tenemos pasantes universitarios esperando en la cocina. Quieren estrecharte la mano. Que se den la mano, sonrió Mildred. Mi apretón de manos es cuando pasan las habilidades a los siguientes. La tormenta prometida hace un año dio paso a una bendita lluvia que cayó sobre la ciudad. Pero hoy no había nadie escondido. La lluvia era cálida y parecía que un nuevo capítulo estaba siendo lavado por ella. Esa noche, Marquis & Finch inauguró su temporada de verano. La mesa 3, antes vacía, ahora estaba reservada con semanas de antelación. La distancia a la granja del proveedor estaba indicada junto a cada plato del menú.
Las servilletas de papel han desaparecido y han sido sustituidas por tejidos reciclables que encajan en el ciclo cero residuos. El chef Devon impartió una clase a estudiantes de un colegio comunitario sobre cómo apreciar el sabor de una simple cebolla, tanto como el de una trufa. Luis coordinó la entrega de tomates frescos, orgulloso de que más del 5% de la cocina se destinara a comidas de donantes en el hospital comunitario. En la esquina había una vitrina con una placa: la túnica con la que comenzó la transformación. Cerca hay notas con firmas de los empleados, breves promesas para ayudar a los recién llegados. Víctor revisó la lista de verificación de auditoría. 3 puntos más y el restaurante alcanzará el estándar platino de Fair Work. Sabía que si Mildred llegaba de incógnito, encontraría al equipo listo. Hacia el final del día, Mildred subió al tejado de un edificio vecino. Desde aquí se podían ver las luces naranjas de la estación uniéndose a la plata del carril bici. Había suficiente luz para leer la inscripción en la pancarta distante. No solo comida, un futuro. Ella sacó un cuaderno viejo. En la primera página están las líneas garabateadas a lápiz. El respeto comienza donde termina el miedo. Añadió la fecha y la cerró. El viento hacía girar las páginas metálicas de la estación como música de órgano de acero. Me llegó un mensaje de Emily al teléfono. «Avísame si no tienes servicio. Lo solucionaremos». Mildred sonrió. Los directivos solían tener miedo de los comentarios. Ahora los buscaban como mineros buscan una mina de oro. Abajo, la ciudad era ruidosa, pero parecía que todo respiraba al mismo ritmo, desde el cocinero hasta el banquero, desde el estudiante hasta el alcalde. Ella pensaba que la estructura más confiable es un puente invisible de respeto construido a partir de acciones. El suave silbido del tren se perdió en la distancia. El cielo estaba despejado y las estrellas no dudaban en brillar sobre la metrópolis, donde las luces habitualmente competían con ellas por el espacio. «Gracias», susurró Mildred al viento. Lo que me recordó, el cambio es posible sin cámaras, sin me gusta ni aplausos. Basta una palabra, respeto, y el tiempo mismo reconstruirá los rieles. Bajó las escaleras con los pasos ligeros de quien sabe que mañana volverá a coger un trapeador o un bolígrafo de firma, lo que necesite para la siguiente lección de la ciudad. Por la noche, cuando el restaurante cerró, Lena Peterson, de 11 años, hija de un operador de tranvía, abrió la puerta con un pastel de chocolate en sus manos. La dejaron entrar por la puerta trasera. Devon estaba organizando un banquete tranquilo para aquellos que se habían retrasado en el procesamiento. Lena se acercó tímidamente a Mildred. «Señora, papá decía que antes, cuando se construían carreteras, siempre se ponían bancos para los ancianos. ¿Podrías hacer algo como esto cerca de nuestra escuela?» Allí mi abuela se cansó de esperarme. Mildred se agachó para que sus ojos estuvieran al nivel de la niña. «Puedes poner un banco en un día, pero dime, ¿por qué tiene que esperar la abuela?» Lena estaba avergonzada. «Camino despacio». Piernas hinchadas, diabetes. La ambulancia dijo que necesitaban un sitio más cercano. «Entonces habrá un banco», asintió Mildred. «También pediremos a la clínica que revisen la dieta de la abuela». «¿Aceptar?» Los ojos de Lena brillaron. Ella no sabía que Richard estaba a su lado, sacando ya su teléfono para llamar al director del Departamento de Obras Públicas Municipales. Devon le entregó el plato. La señorita Lena horneó este pastel ella misma, sin azúcar, con pasta de dátiles. El jefe le guiñó un ojo a Mildred. Las ideas de cambio crecen donde se las alimenta con cuidado. Cuando Lena se fue, Richard dijo en voz baja: «Me pregunto cuántos años le tomará a esta chica convertirse en alcaldesa. Si no interferimos, muy rápido», sonrió Mildred. Salieron a una calle vacía. La lluvia había parado y el aire olía a tilo. Lejos al norte apareció un cartel de estación con su nombre. Parecía como si la ciudad escribiera titulares invisibles en el cielo, más importantes que los titulares de los periódicos. Cada gesto cambia la ruta. Mildred respiró profundamente, como si inhalara los aromas de un nuevo menú en el que el sabor más preciado era el respeto.